Le decían el peje. Se burlaban de su acento, de su lentitud para hablar, de su origen tabasqueño, de esa forma provinciana que las élites mexicanas miraban como si fuera una vergüenza. Lo llamaron terco, populista, peligroso, mesiánico. Y nadie entendía que detrás de ese hombre que un día entraría al Palacio Nacional, había una herida más antigua que cualquier insulto político: la pobreza. 30 de septiembre de 2024. Ciudad de México. Llueve sobre el Zócalo. Una camioneta blanca sale lentamente del Palacio Nacional, mientras miles de personas gritan: «Presidente, presidente». Adentro va Andrés Manuel López Obrador, el mismo niño nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. El mismo hombre al que durante años intentaron reducir a un apodo de pantano. Tiene el rostro cansado, el cabello blanco, los ojos húmedos. Y entonces pasa algo que ninguna campaña pudo fabricar. AMLO llora. Pero esta no es solo la historia de cómo un presidente se despidió del poder. Esta es la investigación sobre el secreto que sostuvo toda su vida pública, la razón por la que convirtió la pobreza en bandera, la austeridad en religión política y la frase «primero los pobres» en una herida nacional imposible de ignorar. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Andrés Manuel López Obrador. Primero, el verdadero origen de El Peje, el apodo que nació como burla de clase y terminó convertido en armadura. Segundo, la cartera casi vacía, los 200 pesos, el billete de $2 y el Jetta blanco modelo 2013 que explican por qué su austeridad golpeó tanto al viejo poder. Tercero, Rocío Beltrán Medina, la mujer que lo sostuvo antes de la gloria y cuya muerte dejó una ausencia que ningún triunfo político pudo llenar. Y cuarto, la niña del agua con tierra, la escena que, según testimonios, lo hizo llorar de rabia y decir una frase que define todo su camino. Cada vez que lleguemos a una de estas revelaciones, te lo voy a recordar. Pero te advierto algo. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué, para AMLO, gobernar nunca fue solo llegar al poder. Fue intentar no fallarle a los que nacieron en el lodo. Todo comenzó lejos de los salones alfombrados donde se decide el destino de un país. Lejos de las cámaras. Lejos de las escoltas. Lejos de las oficinas donde los poderosos firman decretos sin mirar a los ojos de quienes van a sufrirlos. Tepetitán, Macuspana, Tabasco. 13 de noviembre de 1953. Un pueblo húmedo, caliente, rodeado de agua, de monte, de caminos donde el lodo no era paisaje sino destino. En esa tierra nació Andrés Manuel López Obrador. No nació entre mármoles. No nació en una familia de apellido blindado. No nació con el país prometiéndole nada. Nació en una zona donde la pobreza no se explicaba con estadísticas. Se respiraba. Estaba en las casas sencillas, en las mesas ajustadas, en los niños que aprendían demasiado pronto que el futuro no llega igual para todos. Guarda este lugar en tu memoria. Tepetitán. Porque todo lo que vino después, las marchas, las derrotas, las mañaneras, los insultos, la banda presidencial, las lágrimas al salir de Palacio Nacional, todo empieza ahí, en ese calor espeso de Tabasco, donde el agua parece no correr, donde la humedad se pega a la piel como una segunda camisa, y donde un niño empezó a mirar las diferencias entre los que mandaban y los que aguantaban. Su familia venía de raíces mezcladas con migración, trabajo y carencia. Su abuelo José Obrador, de origen español, y Úrsula González, vinculada a una familia pobre de Veracruz, formaban parte de esa historia silenciosa que no aparece en los grandes libros de poder, pero sostiene a los países desde abajo. La casa donde nació, en la calle Hidalgo, no parecía el origen de un futuro presidente. Parecía una casa más, una de esas casas donde el país real se forma sin que nadie lo vea. Y aquí viene algo importante.
porque durante años sus enemigos intentaron vender una imagen de López Obrador como si hubiera nacido gritando consignas, como si desde niño hubiera sido un agitador, un rebelde sin causa, un hombre hecho para dividir. Pero los recuerdos de quienes lo conocieron en Tepetitán dicen otra cosa. Su maestra Nelly León de Gómez lo recordaba como un niño inteligente, aplicado, obediente, distinto no por la violencia, sino por la atención con que miraba. Emiliano Gómez Torres, otro habitante del pueblo, lo describía corriendo por las calles, mezclado con la vida común, observando sin saber todavía que algún día esas calles se convertirían en su primera escuela política. Porque la pobreza educa de una manera brutal. No da discursos, no explica teorías, no pide permiso. Te enseña mirando una olla vacía, una camisa remendada, un camino sin pavimento, una madre calculando cuánto alcanza y cuánto no. En Tabasco, Andrés Manuel no aprendió la pobreza como concepto. La vio, la olió, la escuchó en las conversaciones de la gente que sobrevivía con poco y aún así seguía de pie. Pero cuando ese muchacho de provincia empezó a crecer políticamente, el sistema encontró una forma de atacarlo, no solo por sus ideas, también por su origen. Le dijeron el peje, como el peje lagarto, ese pez antiguo de los pantanos tabasqueños, de hocico largo, dientes duros, escamas como armadura, un animal de río, de lodo, de aguas oscuras, durante mucho tiempo comida de pobres. Así querían nombrarlo, no como líder, no como adversario, como algo rústico, algo inferior, algo salido del pantano. Piensa en eso un momento. En un país donde tantos políticos presumen apellidos, escuelas privadas, trajes caros y cercanía con los ricos, a él intentaron reducirlo a un pez de Tabasco. El insulto llevaba clasismo, llevaba desprecio, llevaba el mensaje de siempre. Tú no perteneces aquí, tú vienes de demasiado lejos, tú hablas demasiado lento, tú cargas demasiado pueblo encima. Pero ahí ocurrió la primera transformación. Andrés Manuel no rechazó el apodo, lo absorbió, lo convirtió en coraza, lo volvió identidad. Soy peje, pero no lagarto, diría después, separando la terquedad de la corrupción, la raíz popular del abuso de poder. Y esa frase no era solo una respuesta ingeniosa, era una declaración de guerra simbólica. Podían burlarse de su origen, pero no podían arrancárselo. Podían llamarlo provinciano, pero no podían hacerlo avergonzarse de Tabasco. El peje dejó de ser una burla y se convirtió en advertencia. Como el animal de los pantanos, aprendió a sobrevivir en aguas turbias. Como el peje lagarto, desarrolló una piel dura contra los ataques. Como ese pez antiguo que parece venir de otro tiempo, resistió campañas, derrotas, caricaturas, desprecios y burlas. Y mientras más lo atacaban por venir de abajo, más fuerte se hacía su obsesión. Sacar de la oscuridad a los pueblos como Tepetitán, romper la distancia entre el poder y la gente. Demostrar que un hombre nacido entre humedad, lodo y pobreza podía llegar a Palacio Nacional sin dejar de recordar el camino de regreso. Porque el verdadero secreto de AMLO no empezó en la presidencia. Empezó ahí, en Tabasco, cuando entendió que el desprecio de los de arriba no era contra él solamente. Era contra todos los que venían del mismo lodo. Y entonces llegó el verdadero secreto. No estaba en una cuenta escondida, no estaba en una mansión, no estaba en un avión privado, no estaba en una caja fuerte detrás de una pared falsa. El secreto de Andrés Manuel López Obrador era mucho más incómodo para el sistema. Era un hombre que había llegado demasiado cerca del poder, sin aprender a desear sus lujos. Piensa en eso un momento. México venía de presidentes rodeados de escoltas, residencias cerradas, salones privados, camionetas blindadas, alfombras rojas, cenas reservadas para los mismos apellidos de siempre. Durante décadas, la presidencia se había parecido más a una corte que a un servicio público. Los poderosos vivían lejos, entraban por puertas que nadie veía.
Volaban en aviones que el pueblo pagaba. Dormían en casas que parecían palacios. Y luego apareció un hombre de Tabasco diciendo algo que para ellos sonaba casi ofensivo: que el poder debía ser austero, que gobernar no era enriquecerse, que el dinero público no era botín. Guarda esta imagen. Un Volkswagen Jetta blanco, modelo 2013, avanzando entre multitudes. No era una Suburban blindada, no era una caravana militar, no era una máquina diseñada para separar al gobernante de la gente. Era un auto común, con golpes, rayones, marcas de manos, abolladuras dejadas por el mismo pueblo que intentaba acercarse a él. Lo manejaba Cuauhtémoc Jiménez, su chofer de confianza, mientras Andrés Manuel recorría caminos, plazas, aeropuertos, pueblos y ciudades como si quisiera demostrar que el presidente no tenía que esconderse detrás de un muro de acero. Ese Jetta no era un detalle menor, era una declaración. En un país donde el poder siempre se había protegido del pueblo, AMLO decidió exponerse a él. Cada golpe en la carrocería parecía decir algo. Aquí no hay distancia, aquí no hay trono, aquí no hay emperador. Aquí hay un hombre que viene de abajo y que no quiere olvidar de dónde salió. Pero la escena que terminó de convertir su austeridad en leyenda llegó en 2018, durante un debate presidencial. Ricardo Anaya se acercó demasiado. El momento fue incómodo, casi teatral. Andrés Manuel reaccionó de manera instintiva. Sacó su cartera y la protegió contra el pecho. La gente se rió. Las redes se llenaron de bromas. Sus adversarios pensaron que tenían otra imagen para ridiculizarlo. Pero días después, él hizo algo que cambió el significado de aquella escena. Mostró la cartera. Y lo que apareció ahí no parecía pertenecer a un hombre que estaba a punto de gobernar un país. No había tarjetas de crédito, no había chequeras, no había símbolos de riqueza. Solo una cantidad mínima para gastos sencillos y un billete de $2 que conservaba como amuleto. Eso era todo. O al menos eso era lo que él quería que México viera. Un político que no presumía abundancia, sino desprendimiento. Y aquí viene lo que debes recordar. Para AMLO, la austeridad no era solo una medida administrativa. Era una religión civil. Una forma de purificación. Una manera de decirle al país que el poder había enfermado porque se acostumbró demasiado al lujo. Por eso hablaba de la justa medianía de Benito Juárez. Por eso repetía que si una persona ya tenía un par de zapatos, no necesitaba acumular más. Por eso veía la ostentación oficial como una humillación frente a los pobres. Luego vino el golpe simbólico más grande. El avión presidencial. Un Boeing 787 que había representado durante años la distancia obscena entre el gobierno y la gente. Para muchos era comodidad, para él era insulto. Un palacio volador mientras millones seguían esperando caminos, hospitales, escuelas, agua limpia. Venderlo no era solo una transacción, era una escena de ruptura. Era decir que el viejo régimen ya no podía seguir viajando por encima del país, mientras el país caminaba descalzo por debajo. También convirtió Los Pinos, la residencia presidencial que durante décadas pareció intocable, en un espacio abierto al pueblo. La Casa del Poder dejó de ser santuario privado y se volvió centro cultural. Las puertas que antes separaban al gobernante de la gente empezaron a abrirse, y al mismo tiempo desapareció el Estado Mayor Presidencial. Ese aparato de seguridad que durante años había envuelto al presidente en una burbuja casi monárquica. Claro que sus críticos dijeron que todo era teatro, que la austeridad era propaganda, que el Jetta era símbolo fabricado, que la cartera era espectáculo. Pero hay algo que no podían negar. AMLO había entendido mejor que nadie el poder de las imágenes. Y sus imágenes golpeaban donde más dolía. Un presidente sin avión, un presidente sin residencia de lujo, un presidente en auto común, un presidente mostrando una cartera casi vacía. Porque el secreto no era vivir sin nada. El secreto era obligar al país a mirar la pregunta que nadie quería hacer.
¿cuánto lujo puede tolerar un gobierno cuando su pueblo todavía tiene hambre? Y esa pregunta, tarde o temprano, iba a llevarlo al sacrificio más doloroso de su vida. Pero todo poder tiene un precio. Y en la vida de Andrés Manuel López Obrador, ese precio no se pagó con dinero. Se pagó con ausencia, con cumpleaños perdidos, con hijos esperando, con una mujer sosteniendo la casa mientras él sostenía una causa que todavía parecía imposible. Su nombre era Rocío Beltrán Medina. Guarda ese nombre. Porque si quieres entender al hombre que años después lloraría al salir de Palacio Nacional, primero tienes que entender a la mujer que estuvo antes de los reflectores, antes de la presidencia, antes de las mañaneras, antes de que millones lo llamaran presidente. La conoció en 1976, en Villahermosa, Tabasco. Él era joven, todavía lejos de convertirse en el personaje que dividiría y transformaría la política mexicana. Ella estudiaba Ciencias de la Educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. No era una mujer de cámaras, no era una figura de actos públicos, no era alguien buscando un lugar junto al poder. Era discreta, inteligente, firme. De esas personas que no necesitan levantar la voz para cambiar el rumbo de una vida. Se casaron el 30 de marzo de 1980. Una fecha sencilla, doméstica, sin la grandilocuencia de los grandes acontecimientos políticos. De ese matrimonio nacieron 3 hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. 3 niños creciendo mientras su padre se metía cada vez más en la lucha pública, en los caminos largos, en las reuniones interminables, en las comunidades olvidadas, en esa obsesión que empezaba a devorarlo todo. Piensa en eso un momento. Para millones, AMLO era el hombre que caminaba con el pueblo. Pero para su familia, muchas veces también fue el hombre que no estaba. No porque no amara, no porque no le importara, sino porque había elegido una misión que exigía algo brutal: presencia total afuera y ausencia inevitable adentro. Él mismo llegó a recordar con dolor una escena pequeña, pero devastadora. No pudo llevar a uno de sus hijos al circo porque estaba ocupado construyendo un movimiento para transformar México. Un circo. Algo tan simple. Algo que cualquier padre promete sin pensar. Pero en la vida de un hombre absorbido por la historia, incluso una tarde con un hijo podía convertirse en deuda. Ahí estaba Rocío, llenando silencios, cuidando niños, sosteniendo rutinas, educando en la casa mientras él recorría el país. Si Andrés Manuel era el rostro visible de la batalla, Rocío era la estructura invisible que impedía que todo se derrumbara. No buscaba aplausos, no buscaba entrevistas, no buscaba ser primera dama de nada. Pero sin ella, esa historia no se entiende. Y aquí viene algo que casi nadie mide con justicia. Rocío no solo acompañó, también orientó. Según los relatos que han quedado sobre su vida, fue una voz decisiva cuando él empezó a romper con el viejo sistema político y a acercarse al PR de a principios de los años 90. Mientras muchos calculaban conveniencias, ella parecía entender que la vida de Andrés Manuel no podía quedarse atrapada en una estructura que ya no representaba aquello que él decía defender. Pero la vida, que a veces espera el momento más cruel para cobrar, golpeó cuando él empezaba a subir. En 1997, Rocío fue diagnosticada con lupus, una enfermedad dura, silenciosa, traicionera. El cuerpo atacándose a sí mismo, la salud consumiéndose desde adentro. Y mientras México veía crecer la figura política de López Obrador, dentro de su casa otra batalla avanzaba sin mítines, sin pancartas, sin cámaras. Durante 6 años, Rocío enfrentó la enfermedad. 6 años. Mientras él ganaba terreno, ella perdía fuerzas. Mientras él se convertía en jefe de gobierno de la Ciudad de México, ella atravesaba el deterioro de un cuerpo que ya no respondía como antes. La ironía era dolorosa. El país empezaba a mirar a AMLO como posible presidente. Pero el hombre detrás del dirigente
veía cómo se apagaba la mujer que había sido su refugio. El 12 de enero de 2003, Rocío Beltrán Medina murió a los 46 años. 46. Una edad en la que muchas vidas todavía están empezando otra etapa. Para Andrés Manuel fue un golpe seco, de esos que no se curan con discursos. Se quedó viudo, con 3 hijos, con una carrera política que no se detenía, con una multitud esperándolo afuera y un vacío esperándolo adentro. Los adversarios enviaron condolencias. Los aliados guardaron silencio. La política hizo una pausa breve, pero el dolor verdadero no ocurrió en los comunicados. Ocurrió en la casa, en las habitaciones, en los objetos de Rocío. En los días siguientes, cuando la vida continuó con una ausencia imposible de acomodar. Años después, Andrés Manuel publicó Rocío Beltrán Medina, libro de familia, como si necesitara defender su memoria del olvido. Y cada Día de Muertos, al volver a Tabasco para visitar a sus difuntos, esa historia parecía repetirse en silencio. El hombre público regresando al lugar donde todavía dolía el hombre privado. Porque Rocío no fue una nota al pie. Fue la pérdida que lo dejó sin refugio. Y cuando un hombre pierde su refugio, solo le quedan 2 caminos: romperse por dentro o entregarse por completo a la causa que todavía lo mantiene de pie. AMLO eligió lo segundo. Y justo cuando parecía no tener nada más que perder, el sistema decidió ir por él. Y entonces el sistema entendió algo que lo asustó. Andrés Manuel López Obrador ya no era solo un político incómodo, era un hombre sin refugio personal, sin miedo suficiente para retirarse y con una multitud que empezaba a verlo no como candidato, sino como símbolo. Ahí comenzó la guerra. No una guerra con balas. No una guerra declarada en cadena nacional. Una guerra más fría, más elegante, más peligrosa. Una guerra de expedientes, tribunales, votos legislativos, filtraciones, titulares y oficinas cerradas donde los hombres de traje deciden quién puede competir y quién debe ser borrado antes de llegar a la boleta. 2004. Ciudad de México. Andrés Manuel era jefe de gobierno del Distrito Federal. Su popularidad crecía. Sus recorridos, sus conferencias, su manera de hablarle al pueblo, todo empezaba a construir una fuerza que el viejo régimen no sabía cómo detener. Y entonces apareció el caso que cambiaría su vida política: el Encino. Guarda ese nombre: el Encino. Porque detrás de ese terreno, detrás de una obra vial relacionada con el acceso al hospital ABC, se escondía una operación mucho más grande que una disputa administrativa. La acusación decía que su gobierno había incumplido una orden judicial, que debía responder penalmente, que debía perder el fuero. En el papel parecía un asunto técnico, frío, legal, aburrido. Pero en política, las palabras pequeñas pueden esconder cuchillos enormes. Porque si le quitaban el fuero, podían procesarlo. Y si lo procesaban, podían impedirle competir en la elección presidencial de 2006. Esa era la clave. No era una calle. No era un camino. No era una orden judicial. Era la posibilidad de sacar de la contienda al hombre que empezaba a amenazar a todos los que habían administrado México como si fuera herencia familiar. Piensa en eso un momento. Un país con escándalos gigantes, fortunas inexplicables, corrupción de cuello blanco, privilegios intocables, y de pronto todo el peso del Estado caía sobre un camino, sobre un expediente, sobre una supuesta desobediencia administrativa. El mensaje era brutal. No importa cuánta gente te siga, no importa cuánto camines, no importa cuántos pobres crean en ti. Si el sistema quiere cerrarte la puerta, la cierra desde adentro. AMLO lo entendió. Por eso no respondió como acusado común. Respondió como alguien que sabía que estaba entrando a una escena histórica. En 2005, cuando se discutía su desafuero, fue a la Cámara de Diputados y habló frente a quienes ya parecían haber decidido su destino. No fue a suplicar, no fue a pedir misericordia, fue a dejar constancia.
Les dijo, en esencia, que no era ingenuo, que sabía que muchos votarían por consigna, que detrás de esa decisión no estaba la justicia sino el cálculo político. Y entonces lanzó una de esas frases que no envejecen porque no pertenecen solo al momento en que se dicen. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que la historia también los va a juzgar a ustedes. Ese día intentaron reducirlo y lo hicieron crecer. El 7 de abril de 2005, la mayoría legislativa aprobó quitarle el fuero. Muchos en las cúpulas celebraron. Creyeron que habían ganado. Creyeron que el hombre de Tabasco estaba acabado. Creyeron que bastaba un expediente para detener una fuerza nacida en pueblos, plazas y caminos de tierra. Se equivocaron, porque la respuesta no vino desde una oficina, vino desde la calle. El 24 de abril de 2005, cientos de miles de personas salieron a la marcha del silencio. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. No había violencia, no había venganza. Había una multitud caminando como si cada paso dijera, no lo van a sacar así. Imagínalo, calles llenas, rostros serios, gente común, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, familias enteras caminando sin estridencia, pero con una determinación que el poder no pudo ignorar. La ciudad no rugía, la ciudad acusaba en silencio. Y ahí el desafuero se volvió contra quienes lo fabricaron. Lo que pretendía destruirlo terminó convirtiéndolo en mártir político. Lo que buscaba cerrarle el camino terminó abriéndole una avenida emocional hacia millones de mexicanos que sintieron que no solo estaban atacando a un candidato, estaban atacando su derecho a elegir. El gobierno tuvo que retroceder. La persecución se desinfló. AMLO pudo competir. Pero algo cambió para siempre. Desde ese momento, el hombre del Jetta blanco ya no caminaba solo contra adversarios. Caminaba contra un sistema entero. Y mientras ellos creían que su fuerza venía de la ambición, no entendían lo más importante. La verdadera raíz no estaba en los pinos, no estaba en las encuestas, no estaba en la presidencia, estaba mucho más abajo, en el lodo, en el hambre, en una niña que todavía no aparecía en esta historia, pero que iba a explicar por qué ese hombre ya no podía detenerse. Y entonces llegamos a la escena que explica todo. No ocurrió en Palacio Nacional, no ocurrió en una elección, no ocurrió frente a cámaras ni en un debate donde los políticos se destruyen con frases ensayadas. Ocurrió lejos, en una comunidad olvidada, en un camino donde México ya no parecía país, sino herida abierta. Guarda esta imagen. Una madre indígena, un colador, agua sucia, lodo, tierra mezclada con desesperación, y una niña mirando como miran los niños cuando el hambre ya les quitó hasta la fuerza de pedir. Según el testimonio de Antonio Pérez Garibay, Andrés Manuel López Obrador iba en uno de esos recorridos que hacía por los rincones más pobres del país, cuando vio una escena que lo dejó marcado para siempre. La mujer estaba filtrando agua con tierra. No era metáfora, no era una frase poética, era agua con lodo, una especie de té de tierra. Al lado, la niña sostenía algo parecido a alga, como si eso pudiera reemplazar la comida que no existía. AMLO se acercó, preguntó, ¿por qué le daba eso a su hija? Y la respuesta fue de esas que no se olvidan aunque uno viva 100 años. La madre explicó que la niña no tenía nada en el estómago. Nada. Y que le daba esa mezcla para que sus intestinos no se pegaran por dentro, para que el cuerpo no se cerrara sobre sí mismo, para que la niña siguiera viva un día más. Piensa en eso un momento. Mientras en la capital los políticos hablaban de estabilidad, reformas, crecimiento, cifras y discursos, en algún lugar de México una madre le daba tierra a su hija para engañar al hambre. No pan, no leche, no sopa, tierra. Porque cuando el Estado abandona por completo a una familia, hasta el lodo empieza a parecer medicina. Ahí se quebró algo dentro de López Obrador. Ordenó bajar lo que llevaban en los vehículos: comida, ayuda, dinero,
lo que hubiera. Pero el daño ya estaba hecho, no en la niña solamente, en él, en la forma en que iba a mirar el poder desde ese día. Subió de nuevo al vehículo. El silencio era pesado. Nadie sabía qué decir. Hay dolores frente a los cuales cualquier palabra suena vulgar. AMLO llevaba su iPad, ese objeto moderno, frío, limpio, absurdo frente a lo que acababa de ver. Y entonces, según el relato, no aguantó. Lo lanzó contra el piso, no como un gesto político, como un hombre que acaba de descubrir que el país que quiere gobernar está más roto de lo que imaginaba. Y lloró. No lloró como candidato, no lloró como dirigente, lloró como alguien que acababa de ver a una niña condenada por haber nacido del lado equivocado de México. Y en medio de ese silencio que, según quienes iban ahí, parecía de funeraria, dijo una frase que debes guardar porque regresa al final de esta historia. Ya ven, cabrones, ¿por qué no les podemos fallar a esta gente? No les podemos fallar. Esa frase no nació en una oficina de campaña. No nació en un equipo de comunicación. No nació para un eslogan. Nació frente al hambre, frente al lodo, frente a una niña que no sabía que su sufrimiento iba a convertirse en una brújula moral para un hombre que años después llegaría a la presidencia. Pero esa escena no fue la única. En julio de 2008, Andrés Manuel llegó a Cochoapa el Grande, Guerrero, uno de los municipios más pobres de México. La cifra era brutal. De 18,458 habitantes, apenas 319 no vivían en pobreza extrema. La mayoría sobrevivía con tortillas, con carencias acumuladas, con esa resignación triste de los pueblos que han esperado demasiado y ya no saben si creer. Cuando llegó, no hubo fiesta, no hubo aplausos desbordados, no hubo música alegre. Hubo silencio. Un silencio duro, antiguo, casi ofensivo. Y una banda tocando acordes tristes, como si el pueblo entero estuviera enterrando algo. AMLO recordaría después que esa imagen lo golpeó profundamente. No era solo pobreza, era abandono convertido en rostro humano. Era un país entero diciendo sin palabras: nos dejaron solos. Ahí entendió que su lucha no podía ser solo ganar elecciones. Tenía que ser poner arriba a los de abajo, sacar recursos de los privilegios y llevarlos a las manos que nunca habían recibido nada. Convertir la frase "primero los pobres" en política pública, en pensiones, becas, apoyos directos, caminos, presencia, reconocimiento. Sus críticos dirían que era populismo, sus adversarios dirían que era manipulación. Pero para él, esa discusión ya había quedado atrás. Porque quien ha visto a una niña beber tierra no vuelve a hablar de pobreza como si fuera una tabla de Excel. Desde ese día, el verdadero secreto de AMLO dejó de ser su origen. Fue su deuda. Una deuda moral con los que no salían en televisión, con los que no tenían voz, con los que esperaban en pueblos donde la esperanza parecía haberse secado. No les podemos fallar. Esa fue la promesa, y esa promesa iba a consumirlo hasta el final. Después de décadas caminando bajo el sol, después de 3 campañas presidenciales, después del desafuero, después de los insultos, después de que lo llamaron peligro para México, después de más de 1,400 mañaneras donde habló de pie, sin esconderse, sin dejar que otros hablaran por él, Andrés Manuel López Obrador llegó al día que muchos creyeron que nunca iba a aceptar. 30 de septiembre de 2024, Ciudad de México, el último día. Guarda esa fecha, porque ese día no solo se fue un presidente, se cerró una época, una forma de pelear, una manera de hablarle al país todas las mañanas como si la política no pudiera dormir. Durante 6 años, México despertó con su voz. Para unos era esperanza, para otros, provocación. Para millones, costumbre. Pero esa mañana todo sonaba distinto. Hasta sus adversarios sabían que algo estaba terminando. En la última conferencia, el ambiente no parecía el de una oficina de gobierno. Parecía una despedida familiar.
Había funcionarios, periodistas, cámaras, gente mirando desde lejos. Y entonces llegó la música. La Paloma. Una canción de despedida, de ausencia, de barco que se va. La escuchó ahí, frente a todos. Y el hombre que tantas veces había resistido ataques sin mover el rostro, ya no pudo sostener la máscara. Lloró. No era la primera vez que México lo veía emocionado, pero esta vez era distinto. No lloraba por derrota, no lloraba por persecución, no lloraba por Rocío, aunque tal vez Rocío también estaba ahí, en alguna parte de ese silencio. Lloraba porque al final del camino, después de tanto polvo, tanto insulto, tanta espera, estaba entregando el poder vivo, entero, con el pueblo todavía gritando su nombre afuera. Piensa en eso un momento. Un hombre que había sido tratado como intruso por las élites salía de Palacio Nacional acompañado por multitudes. El mismo al que llamaron el Peje, el mismo al que ridiculizaron por su acento y por su origen. Se iba con una aprobación histórica, dejando el mando a Claudia Sheinbaum, la primera mujer que llegaba a la presidencia de México. Pero AMLO no quería quedarse como sombra detrás del trono. Eso también debes recordarlo. Prometió retirarse, no a una fundación internacional, no a una oficina de lujo, no a dar conferencias pagadas frente a empresarios. Se iría a Palenque, Chiapas, a una finca heredada de sus padres, rodeada de árboles, humedad, pájaros y silencio. La llamó La Chingada. El nombre parecía una provocación, pero también era una renuncia. Como diciendo, ya me voy lejos, donde el poder no me alcance, donde el ruido de la capital no entre, donde mis pies por fin puedan descansar. Habló de caminar entre cedros, de tomar pozol, de dormir en hamaca, de escribir sobre las grandes civilizaciones antiguas de México. Y hubo un detalle pequeño, casi infantil, que lo retrató mejor que cualquier discurso. Dijo que le habían regalado unos binoculares, y se emocionó imaginando a las guacamayas posándose en los árboles de su quinta. Un expresidente soñando no con aviones, no con escoltas, no con mansiones nuevas, sino con mirar pájaros. También habló de sus guaraches. Dijo que llevaba pares de varias regiones del país porque sus pies necesitaban descansar. Sus pies. Los mismos que caminaron pueblos olvidados. Los mismos que entraron en comunidades donde el poder nunca había pisado. Los mismos que cargaron derrotas, marchas, campañas, plazas llenas y madrugadas interminables. Y entonces la corbata dejó de tener sentido. El traje dejó de tener sentido. La banda presidencial quedó atrás. Lo que quedaba era un hombre viejo regresando al sur, al calor, a la tierra, al origen. Solo dejó una advertencia. Saldría de su retiro únicamente si la democracia era atacada, si había un golpe de Estado o si la soberanía de México era amenazada. Nada más. El Peje volvía al agua. No derrotado, no expulsado. Volvía porque había terminado su ciclo. Y por primera vez en muchos años, el hombre que no podía fallarle a los pobres, intentaba no fallarse a sí mismo. Al final, después de tanto ruido, después de tantas mañaneras, después de tantas plazas llenas, después de tantas acusaciones, después de tantas lágrimas contenidas y tantas puertas abiertas a la fuerza, lo que queda de Andrés Manuel López Obrador no es solo una presidencia. Es una pregunta incómoda para todos los que han tocado el poder. ¿Para qué sirve gobernar si el pueblo sigue comiendo tierra? Guarda esa pregunta, porque ahí está el verdadero cierre de esta historia. No en Palacio Nacional, no en la banda presidencial, no en los aplausos del Zócalo. Está en esa niña sin comida en el estómago. Está en Cochoapa el Grande, en los pueblos donde la pobreza no era discurso sino respiración. Está en los ancianos que esperaban una pensión, en los jóvenes que no tenían trabajo ni escuela, en las madres que aprendieron a sobrevivir con lo mínimo, en los lugares donde México parecía haber olvidado que también era México. AMLO llamó a su proyecto Humanismo Mexicano. Para sus críticos fue una frase política, para sus seguidores una doctrina, pero para entenderla de verdad hay que volver al principio.
al niño de Tepetitán, al peje burlado, al hombre del jeta blanco, a la cartera con 200 pesos, a Rocío Beltrán Medina muriendo antes de verlo llegar a la cima, al desafuero que quiso sacarlo de la historia, a la niña del lodo, a la frase que lo persiguió como una sentencia. No les podemos fallar. Y durante su gobierno, esa frase se convirtió en dinero directo, en pensiones, en becas, en programas para jóvenes, en apoyos que llegaron sin intermediarios a millones de personas. Según los datos que él mismo defendió como parte de su legado, más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante su sexenio. 12 millones de becas fueron entregadas. Jóvenes. Construyendo el futuro, intentó quitarle muchachos al abandono antes de que el crimen los encontrara primero. Y la austeridad, con todas sus polémicas, fue presentada como una forma de arrancarle recursos al lujo del poder para llevarlos al fondo del país. ¿Fue perfecto? No, ningún gobierno lo es. ¿Hubo críticas, heridas, deudas, contradicciones? Sí, y la historia tendrá que juzgarlas. Pero esta historia no intenta borrar lo complejo. Intenta mirar el centro moral de un hombre que entendió algo que muchos presidentes olvidan. Apenas cruzan la puerta del palacio. El poder no vale por lo que acumula, vale por lo que devuelve. Piensa en eso un momento. Durante décadas, México había visto gobernantes salir del poder más ricos, más blindados, más lejanos. AMLO eligió otra imagen para su despedida. Un hombre viejo, llorando bajo la lluvia, regresando al sur, hablando de guaraches, pozol, guacamayas y libros. Un expresidente que no quería vivir en Los Pinos, sino en una finca llamada La Chingada. Un político que, al menos en su propio relato, quiso terminar donde empezó, cerca de la tierra. Por eso el verdadero secreto de pobreza de AMLO no era solo haber nacido lejos de los privilegios. Era no querer amputarse ese origen para ser aceptado por los de arriba. Era cargar el lodo como memoria. Era convertir la burla en escudo. Era mirar a los pobres no como clientela, sino como deuda histórica. El peje volvió al agua, sí, pero dejó una grieta abierta en el poder mexicano. Desde ahora, cualquier gobernante que presuma lujo tendrá que responder a la sombra de ese jeta blanco. Cualquier presidente que hable de progreso tendrá que explicar qué hizo por los que estaban abajo. Cualquier proyecto político tendrá que enfrentar esa frase, simple y brutal, que nació frente al hambre. Por el bien de todos, primero los pobres. No fue solo un lema, fue la herida que lo empujó, fue la promesa que lo sostuvo. Y quizá, cuando la historia deje de gritar y empiece a recordar, ese será el eco que quede de Andrés Manuel López Obrador. Un hombre imperfecto, terco, amado, odiado, discutido, pero marcado para siempre por una verdad que ningún palacio pudo domesticar. Que un país no se mide por la altura de sus edificios, sino por la dignidad de quienes nacieron en el lodo y aún así aprendieron a levantarse.